Buenas, este es la sustentación del proyecto de aplicación de procesamiento numérico. Mi nombre es Gustavo Gaviria Lahoz, estudiante de quinto semestre del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Primeramente será una breve introducción de la ingeniería industrial. La ingeniería industrial se encarga de la optimización de procesos técnicos, informativos, de la gestión y manejo óptimo de los sistemas de una empresa o compañía, buscando consigo una mejora continua encaminada a la eficacia, optando por reducir costos y tiempo mediante la simplificación de procesos. Se considera una ingeniería multidisciplinaria, ya que abarca diversos conocimientos como ciencia de la administración, estadística, planificación estratégica e ingeniería financiera. Esta característica le permite incursionar en diversos campos laborales. Problemática. Como primer ítem tenemos la descripción de nuestras variables. Como variable independiente se escogió la distancia del lugar de residencia de una muestra de estudiantes de la UTB. Como variable dependiente se escogió el dinero gastado diario en transporte para movilizarse tanto de ida como de vuelta a la universidad. En la ciudad de Cartagena existen diferentes servicios de medio de transporte como son los mototaxis, Transcaribes, buses y colectivos, los cuales en su mayoría fijan el precio en función a una estimación a la distancia existente entre el lugar de recogida y la UTB. Caso excepcional sucede con el Transcaribe, el cual representa un precio constante independientemente de la distancia. Con esto queremos investigar y analizar si existe una correlación fuerte o baja entre el precio a pagar y la distancia presente entre la UTB y el lugar de residencia. Como marco teórico, podemos establecer que las variables escogidas no siguen un modelo matemático preciso, ya que su relación de distancia de sus precios se hace mediante una estimación de la empresa o persona prestadora del servicio de transporte. Cierto es que en algunas ciudades implementan otras estrategias como lo es en Bogotá, el cual tienen un contador de kilómetros y fijan los precios mediante un tarifario con precios establecidos, lo cual se puede modelar a una ecuación. Mas, sin embargo, el lugar de locación de estudio no se presenta esta relación modelada, sino que se manejan estimaciones establecidas por la sociedad transportadora. Línea de investigación. Esta relación va enfocada en el análisis de utilización de recursos en la población estudiantil, la cual se puede ver reflejada con el análisis de la relación de las variables antes mencionadas, teniendo como objetivo de estudio implementar estrategias para disminuir costos de transporte o implementar alternativas de transporte. Justificación. El estudio de comportamiento de la relación entre distancia y dinero gastado por los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar puede proporcionar información valiosa tanto para estudiantes como para la misma universidad. Para estudiantes ayudaría a poder optimizar sus recursos y optimizar sus costos para movilización, y para la universidad para saber cómo se encuentran sus estudiantes, cuánto gastos un estudiante y tratar de implementar estrategias para facilitar esta movilidad. El objetivo es para estudiar este fenómeno se extraerán datos muestrales de los estudiantes de la UTB, la cual se analizará mediante regresiones, coeficientes de correlación, entre otros parámetros estadísticos, para poder así sacar conclusiones acerca de la relación de distancia y dinero gastado diario, y además analizar y concluir la tendencia de transporte de la muestra. Para la experimentación con materiales se utilizó todo vía internet, en la cual se realizó una encuesta con el anexo de Google Forms. Como descripción, tenemos que la encuesta constaba con 3 preguntas. Una pregunta de caracterización de datos, la cual es el código estudiantil, y 2 preguntas con la cual íbamos a recoger los datos antes mencionados. Una pregunta relacionada con distancia y una pregunta relacionada con dinero gastado. Los datos se tabularon en Google Forms, pero igualmente se tabularon de manera manual en Excel, como se puede ver en la imagen 1. Procesamiento de los datos. Para poder hacer el análisis se procedió a hacer primeramente una gráfica con los datos obtenidos con ayuda de la herramienta gráfico de Excel, como podemos ver en la gráfica 1. A simple vista podemos sacar las siguientes conclusiones. No existe una correlación fuerte entre los datos. El costo de transporte no siempre está relacionado con la distancia. Y como ejemplo, en el punto X1
x igual a 1, podemos evidenciar que el costo varía estando a la misma distancia, la cual es de 1 kilómetro. Para afirmar las observaciones encontradas visualmente, se procedió a realizar regresiones lineales y polinomiales, y a su vez hallar desviación estándar, error de estimación y coeficiente de correlación con el fin de poder hacer un análisis objetivo y más preciso. Para la superposición de la gráfica 1 con la regresión lineal y polinomial de segundo grado se utilizó la herramienta de líneas de tendencia de Excel, como podemos ver en el gráfico 1, donde podemos evidenciar cómo se ajusta a una regresión lineal teniendo esta ecuación y cómo se ajusta a una regresión polinómica de segundo grado con esta otra ecuación. Arrojando así también el r cuadrado, el cual representa el coeficiente de determinación en el caso de la lineal 0.14 y en el caso de la polinómica 0.48, pero esto se analizará a profundidad más adelante. A su vez se hizo un segundo cálculo donde también se agregó la desviación estándar, el coeficiente de correlación y el error estándar de estimación. Todo esto se hizo a través de Python con ayuda de librerías nativas. Como podemos ver en la imagen 2, estos fueron los datos que obtuvimos y se ve que los datos coinciden con lo obtenido en Excel. Ahora, ¿qué podemos concluir de todos estos datos obtenidos? Podemos partir del coeficiente de determinación, el cual sirve para reflejar la bondad del ajuste, el cual representa cuánta variabilidad de un factor puede ser causada por otro factor relacionado. Esto se representa como un valor entre 0.0 y 1. Para la regresión lineal se obtuvo un coeficiente de determinación de 0.14, mientras que la regresión polinómica presenta un valor de 0.46. ¿Qué quiere decir esto? Que la regresión lineal explicó solamente el 14% de la incertidumbre original, mientras que la regresión polinómica explicó el 48% de la incertidumbre original. Con esto podemos afirmar que nuestras variables no se ajustan de una manera precisa a una regresión lineal, no explicando ni un quinto de incertidumbre. Por otro lado, la regresión polinómica segundo grado explica cerca de la mitad de la incertidumbre, más sin embargo este porcentaje no llega a ser tan representativo. Por otro lado, el coeficiente de correlación presenta la raíz de la determinación. Este varía entre menos 1 y 1, siendo menos 1 una relación perfecta negativa y 1 una relación perfecta positiva. Para la regresión lineal se obtuvo un valor de 0.38 y para la polinómica una de 0.68. Con esto podemos concluir lo siguiente: mientras el valor está más acercado a 1, más alta su situación. Por ende, la regresión polinómica es la que representa una mejor covariación entre los datos. Por último, comparamos el error de estimación. El error de estimación es una de las medidas apropiadas para medir el error en una regresión, ya que nos permite determinar la variación en torno a la recta o curva de la regresión. En la línea tenemos un error de 2961.53, mientras que en la polinómica de 2355.9. Con esto podemos evidenciar que existe una menor variación de los datos de los valores obtenidos con la curva de la regresión polinómica. En conclusión, llegamos a que los datos obtenidos en la regresión polinómica son mejores que en la regresión lineal, a pesar de que no llega a reflejar un ajuste válido para el comportamiento del estudio. Posteriormente, se realizó interpolaciones de Lagrange, con el fin de determinar el grado de interpolación adecuada para los datos. Dichas interpolaciones se hicieron con ayuda de un código de Python y fueron tabuladas manualmente en una hoja de Excel anexada en el último ítem de este PDF. Como resultado obtuvimos las siguientes imágenes. La primera representa el grado de interpolación de primer orden con su respectivo error relativo. Para esto se utilizaron los datos impares para poder hacer la interpolación de los datos pares. Vemos que se tuvo un promedio de error relativo del 49% y a su vez en la imagen 4 vemos un error relativo promedio de 67%. Haciendo una comparación con el inciso de las regresiones, podemos ver que hay una pequeña discrepancia entre los datos obtenidos, ya que nos muestra que se ajusta en promedio mejor a una interpolación de primer grado. Pero vamos a analizar lo siguiente. Esto se puede deber a diferentes aspectos. Uno de estos aspectos puede ser que los puntos de interpolación están alejados de la incógnita.
como podemos ver en el siguiente ejemplo, en el cual se procedió a hallar el valor de, en el par 4, el valor de 1, con x0 con valor de 4.5, con x1 con valor de 6.5 y con x2 con valor de 10, siendo estos valores demasiado alejados de la incógnita, por lo cual esto puede llegar a interferir. ¿Sí? Con esto podemos concluir que presenta cierta influencia en la manera de cómo se seleccionan los valores para x1, x0, x1 y x2, llegando a la conclusión que la posición y el orden es necesario para obtener una buena interpolación. Y esto lo podemos ver respaldado con el siguiente ejemplo, en el cual se hizo una modificación de los datos para poder estar lo más cerca posible de la variable a interpolar, teniendo como x0 5.7, x1 4.5 y x2 4.6, siendo valores muy cercanos al valor que queremos hallar. Esto se hizo para el par de datos 16 y se tuvo una interpolación que nos dio que el dinero gastado fue de 6.454.5 con un error relativo del 28%. Si comparamos esto con la tabla de la imagen 4, podemos ver que para el par de datos número 16 se tuvo un error relativo al 78%. Es decir, el error disminuyó de manera significativa por la manera de cómo acomodamos los datos, por lo cual esto debe ser una variable también a tener en cuenta a la hora del análisis. Podemos concluir así que se necesitaría reorganizar datos y en su preferencia obtener un mayor número de muestras para poder obtener una interpolación más adecuada y poder hacer un análisis con certeza. Como conclusiones, llegamos a que ya que con estos datos podemos afirmar la hipótesis expuesta en el problema, el cual se pretendía estudiar el comportamiento de costos de transporte y la distancia presente del lugar de residencia y la UTB. En esta problemática se explicó que actualmente en Cartagena existen diversos medios de transporte, los cuales no siguen un modelo matemático preciso y justo para pasar sus precios, ofreciendo un único servicio rentable, el cual es Transcaribe, el cual un estudiante al día gastaría 6.000 pesos diarios, lo cual se ve respaldado como el método de transporte más usado por los estudiantes, siendo esta la moda de los datos independientes. Sin embargo, se da en evidencia que no todas optan por escoger este medio de transporte. Esto se respaldaría con la baja correlación de los datos concluida con ayuda del coeficiente de determinación y de correlación. Este estudio nos ayudaría a implementar estrategias tanto alternativas de transporte como de eliminación de gastos diarios. Este estudio se complementaría con factores externos como estado y calidad de servicios de transportes y cobertura de dichos medios de transporte. A su vez, esta variación notable de precios bajo una misma distancia da hincapié a inferir que los medios de transporte deben manejar una manera clara y precisa de ofrecer sus precios, implementando sistemas de costeo de kilómetros recorridos y un tarifario de precios como se utilizan en diferentes partes del país. Gracias.